Sí, perfecto, listo. Más que todo con el audio. Ya saben que normalmente eso tienen que fijarlo. Ya con otro dispositivo yo, yo hablo. Perfecto. Listo, chicos. Entonces ya empezó la grabación, ¿de acuerdo? Como les decía, vamos a trabajar la parte de división de polinomios, los métodos clásicos, además del teorema del resto, ¿de acuerdo? Vamos a ver de manera general cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a presentar, permítame un segundo. Esto lo vamos a cambiar de color. A ver, para hablar de división de polinomios, primero vamos a ver o a compararlo con la división vista desde el punto como una operación aritmética, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, para el tema de división en general, recuerda que tú necesitas de dos elementos, ¿de acuerdo? Para poder, para poder, disculpen, empezar con esa operación de la división, necesitas dos elementos, los cuales vamos a llamar dividendo y divisor. Ya en una notación general, es que el dividendo lo llamemos de mayúscula y el divisor de minúscula. ¿De acuerdo? Estos dos elementos enlazados, unidos por medio de la operación de la división, es decir, el dividendo dividido por el divisor, me da origen a otros dos elementos, los cuales vamos a llamar cociente y residuo. ¿De acuerdo? Esto es desde el punto de vista aritmética, esto ya sabemos por cuestiones básicas. Es más, también deberíamos tener en cuenta que estos cuatro elementos, sí, estos cuatro elementos que tenemos por acá, están enlazados según una, entre comillas, fórmula, porque no deberíamos llamarla fórmula, pero bueno, vamos a llamarlo así. El dividendo, el divisor, el cociente y el residuo están unidos mediante una fórmula. No sé si recordarán. Sí, eso creo que nos han explicado incluso desde el colegio. El dividendo, divisor, cociente y residuo están unidos mediante una identidad, mediante una fórmula, mediante una propiedad. No sé si se acordarán por ahí. A ver, voy a activar el chat por ahí. Creo que sí está activado. Sí. Perfecto. A ver, ¿se acuerdan? Esos cuatro elementos están en una propiedad, en una fórmula, como quien dice. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cómo va? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo va eso? Fácil, profesor. Como me dice su compañera, me dice dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente aumentado con el residuo. ¿De acuerdo? Exacto. Esto de acá, nosotros de repente nos han enseñado con el nombre del algoritmo de la división. Técnicamente lo vamos a llamar la identidad fundamental de la división. ¿De acuerdo? Es el nombre correcto. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sucede es que acá nosotros no vamos a trabajar con números, ¿no? Vamos a trabajar con polinomios. Y obviamente para que este divisor sea un polinomio, obviamente tiene que tener su variable x, al igual que el divisor, al igual que el cociente y al igual que el residuo. Entonces técnicamente debería escribir polinomio dividendo, ¿de acuerdo? En la clase de polinomios te expliqué, en lugar de escribir una igualdad, yo hablo de identidad. Hablo de dos polinomios idénticos. O sea que el dividendo, o el polinomio dividendo, mejor dicho, es idéntico. Sabes que es lo mismo que es igual, simplemente son formalidades. Es igual al producto de quién? Del polinomio divisor por el polinomio cociente. Y a estos le vamos a aumentar el polinomio residuo o simplemente resto. ¿De acuerdo? Esto de acá, de la misma forma, tal y como comparamos, vendría a ser la identidad fundamental de la división. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí quiero que recuerdes es que cada vez que tengas un problema que no puedes resolverlo según los métodos tradicionales, por ejemplo, ves que Horner no te ayuda, ves que Ruffini tampoco te ayuda, además aplicas teorema del resto y tampoco el problema se puede resolver. Entonces, cuando has utilizado todos los recursos que conoces, tendrías que regresar ¿a quién? A la identidad fundamental de la división. Ese será tu último recurso, ¿de acuerdo? Vamos a ver, voy a poner un ejemplo para ver cómo se utiliza la identidad fundamental de la división, ¿de acuerdo? Pero para eso necesitas también de algunas propiedades. Ahora las vamos a explicar, ¿de acuerdo? Esto lo borro, ¿de acuerdo? Porque acá ya lo he esquematizado de una mejor manera, ¿de acuerdo? Para que se vea mejor. A ver, permítame un segundo, esto lo borramos. Y como te había comentado, el esquema clásico que nosotros conocemos de la división consiste en estos cuatro elementos.
obviamente debes tener inicialmente tanto dividendo como divisor. El resultado de esta operación llamada división te dará dos elementos, los cuales vamos a llamar cociente y residuo. Al hablar, perdón, de polinomios, obviamente cada uno de ellos será polinomio dividendo, polinomio divisor, polinomio cociente y polinomio residuo o resto. ¿De acuerdo? Y también te había comentado que esos cuatro elementos están enlazados mediante la identidad fundamental de la división, que dice que el polinomio dividendo es idéntico o igual al polinomio divisor por el polinomio cociente más el polinomio residuo o resto. ¿De acuerdo? Ahora, una forma también de ver a la división algebraica y de poder clasificarla en realidad es a partir de su residuo. Según el resto que deja una división, la puedo clasificar a las divisiones de este tipo, algebraica obviamente, ¿no? Puedo llamar a una división del tipo exacta y otra, obviamente, será una división del tipo inexacta, ¿de acuerdo? ¿Cuándo diré que la división es exacta? Obviamente cuando el residuo de dicha división es cero, ¿de acuerdo? Y la división inexacta, pues todo lo contrario, cuando el residuo sea diferente de cero, ¿de acuerdo? Ahora, acá también te hago un pequeño comentario porque hay formas de decirte que el residuo es cero sin decirte que el residuo es cero, por así decirlo, ¿no? Una forma es que me digan que la división es exacta. Ah, profesor, residuo cero. Otra manera de parafrasear eso podría ser mencionar la palabra divisible. Claro, si yo te menciono que dos polinomios son divisibles, te estoy diciendo técnicamente que al dividir uno entre otro, esa división es exacta. 24 y 4 son divisibles. Tú divides 24 entre 4, esa división es exacta. Entonces, hasta ahí hemos visto dos formas, exacta y divisible. ¿De acuerdo? Pero otra manera en que el residuo, en que, por ejemplo, encuentre que el residuo es cero sin que me digan que el residuo es cero, bueno, otra palabrita clave sería factor. Claro, si me mencionan que el x menos 2 es factor, por ejemplo, es factor del polinomio p de x, lo que te estoy diciendo es que al momento de dividir p de x entre ese factor x menos 2, el resto de esa división debe ser cero. Es una división exacta también. Claro, como el 24 y el 4. El 4 es un factor del 24 porque en alguna parte del 24 ese 4 está contenido. Entonces, acá lo mismo. Si x menos 2 es p de x, lo vamos a utilizar sobre todo en la parte de divisibilidad. Lo que te estoy diciendo es que p de x es un polinomio que en alguna parte el x menos 2 está contenido. El resto, ni idea. Pero sé que el x menos 2 está presente. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí van tres formas, ¿de acuerdo? Puede ser exacta, puede ser divisible, pueden mencionarme la palabra factor. Pueden decirme también que el resto, por ejemplo, ya si quieren complicarse, el resto se trata, por ejemplo, de un polinomio. Es un polinomio, pero no cualquiera. Es un polinomio de qué tipo? Idénticamente nulo. Y eso también lo vimos en la teoría. Profesor, pero idénticamente nulo quiere decir que todos sus coeficientes son ceros. O sea, técnicamente sería cero. Claro, esa es otra forma de enunciarte que el residuo de la división es cero. ¿De acuerdo? O que la división es exacta. Bueno, entonces acá hay varias formas, te estoy mostrando cuatro maneras, por ejemplo, de mencionarte que el residuo es cero sin decirte que el residuo es cero, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, hasta ahí todo bien. Te había comentado que la identidad fundamental de la división vas a utilizarla, pero vas a tener mucho cuidado porque también tendrás que utilizar algunas propiedades, las cuales vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la primera propiedad dice que el grado del dividendo es mayor al grado del divisor, ¿de acuerdo? O sea, puedes tener divisiones de este tipo, x a la 5 más x más 1, y acá vamos a poner entre x al cuadrado más x más 1. Pero eso, se puede tener este tipo de divisiones. Exacto, es correcto. Porque el grado del dividendo, el de arriba, es mayor que el grado del divisor. Dice que incluso es mayor o igual. O sea, puede ser acá 3, puede ser 4. Como máximo, abajo, puede tener el mismo grado. ¿Qué no puedes tener? Por ejemplo,
no puedes tener divisiones de este tipo. Ahí está mal, ¿de acuerdo? O de repente que sea 9. No, no puedes tener este tipo de fracciones, perdón, este tipo de divisiones, ¿de acuerdo? Porque recuerda que por propiedad o por definición, para aplicar lo que vamos a ver dentro de los próximos minutos, el grado del dividendo siempre debe ser mayor o igual. O sea, profesor, acá como máximo puede ser 5, sí, y se puede dividir, ¿de acuerdo? Pero si acá es 6, 7, 8, 9 en adelante, no. Esto lo podríamos ver como una fracción algebraica. Y en una fracción algebraica lo que habría que hacer es simplificar, nada más, ¿de acuerdo? Pero como verlo como una división, no. Aplicar algún método, tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, como máximo podrá ser, por ejemplo, del mismo grado. Luego puede ser de grado 4, 3, 2, 1, lo que tú desees. Pero como máximo puede ser del mismo grado que el dividendo, ¿de acuerdo? Esa es una propiedad importante que vamos a... Bueno, en todos los problemas va a cumplir, no pasa nada, ¿no? Siguiente. Otra propiedad tan algo útil, ¿de acuerdo? Es que nosotros sin necesidad de operar, utilizar los métodos tradicionales, podemos obtener el grado del cociente de forma directa. ¿Y eso es a partir de qué? De restar el grado del dividendo menos el grado del divisor. O sea, como el ejemplo anterior, ¿no? Si yo tenía esta división, por ejemplo, sin necesidad de operar o realizar algún esquema conocido, yo puedo decir que el grado del cociente es igual al grado del dividendo, el de arriba, su grado es 5, menos el grado del divisor, lo que está abajo, eso debe ser 2. ¿Qué quiere decir que el grado del cociente sea 2? Que al momento de operar con algún método conocido, el cociente Q de X debe ser un polinomio cuadrático. Claro, si te digo que es de grado 2, obviamente es cuadrático. Acá está. ¿De acuerdo? Lo único que te puedo ayudar con esa identidad o con esta propiedad es a indicarte el grado, más no el cociente exactamente, porque para eso necesitas algunos métodos de división, ¿de acuerdo? Entonces, este de acá lo borramos y continuamos con las dos propiedades que nos van a ayudar a resolver los problemas, la cual es, primero, el grado del resto dice que siempre es menor al grado del divisor. Ojo, ojo, el grado del residuo o del resto es menor al grado del divisor. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, que estoy colocándolo con un asterisco, por favor, ¿me podrían indicar cuánto sería el grado del residuo según este ejemplo? ¿Cuál podría ser el grado del residuo o del resto? A ver, si de repente estás pensándola, es porque hay más de una posibilidad. Sí, no te preocupes, acá hay más de una respuesta. A ver, profesor, si es menor que 3, ¿qué podría ser entonces? Claro, profesor, a ver, según la teoría usted me dice que el resto es de menor grado que el divisor. Mi divisor es de grado 3, ¿de acuerdo? Cúbico. Por lo tanto, el residuo tiene algunas opciones, ¿como cuáles? Puede ser de grado 2, como nos dice su compañero. Que sea de grado 2, ¿qué quiere decir? Que el residuo sea un cuadrático. AX cuadrado más BX más C. Puede ser cuadrático, puede ser de grado 2. También hay otra posibilidad, que sea de grado 1. ¿Y cómo escribes un polinomio de grado 1? Toda la vida eso lo escribes de la forma AX más B, un lineal, ¿sí o no? Y una pregunta, ¿el grado podrá ser cero? ¿El grado de un residuo podrá ser cero? ¿Qué me dices? Ahí te lo dejo. No exactamente, ¿ah? Que el grado sea cero no implica que la división sea exacta, ¿de acuerdo? No lo veas que el grado que sea cero no implica que el residuo sea exactamente cero. Cuando yo te hablo de grado, te hablo del exponente del x, no del número que te está quedando. Entonces, una pregunta, ¿podrías tratar de formar un polinomio de grado cero? ¿Cómo podrías escribir, según lo que tienes por acá, mira? Según lo que te he mostrado. ¿Cómo podrías tú escribir un polinomio de grado cero? Porque te adelanto que sí se puede.
pero ¿cómo escribirías tú un polinomio de grado cero? Claro, profesor, R de X igual A, B, doble L, Ñ, P, lo que tú quieras, pero que no dependa de X. A ese polinomio lo conocemos como polinomio constante. Es más, me pueden decir, por ejemplo, en la siguiente división se obtiene un residuo constante. Ah, ¿qué quiere decir? Que el residuo es un número, que no depende de la variable X. ¿De acuerdo? En este caso, profesor, es el grado cero, pero acá yo veo A. Lo que pasa es que cuando te hablo de grado, te hablo del exponente. X a la 0 es 1, se sobreentiende y simplemente queda un número, el término independiente, como quieras verlo. ¿De acuerdo? Ahora, el problema es que, a ver, profesor, si el divisor es de grado 3, ¿me está diciendo entonces que tengo tres posibilidades? Sí. Puede ser cuadrático, puede ser lineal o puede ser un número, una constante, uno de grado 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerda, en los problemas siempre vas a escoger ¿qué cosa? Al grado de mayor valor, es decir, 2. O sea, uno menos que el divisor. Y esa es justamente la propiedad que viene a continuación. El grado máximo del resto es igual al grado del divisor disminuido en 1. Si acá es 3, luego sería 3 menos 1, 2. De frente, no te hagas problemas. No que puede ser 2, 1, 0. Vas a escoger directamente al grado del divisor disminuido en 1. O sea, de acá que el grado es 3 menos 1, el residuo debe ser de la forma cuadrática. Y acá algunos se podrá preguntar, pero profesor, ¿qué pasa si no es cuadrática y sale lineal? No te preocupes, que las ecuaciones que tú obtengas te van a decir si es cuadrático o no. Porque supongamos que con las ecuaciones que obtienes según el problema, el a te sale 0. 0 por x cuadrado 0 y te queda un lineal, lo cual también es correcto, ¿de acuerdo? Porque el residuo también puede ser lineal, puede ser también una constante, ¿de acuerdo? Es por eso que en todos los casos que vayamos a ver, siempre vas a escoger que el grado del residuo va a ser el mayor posible, el máximo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se obtiene? Restando 1 al grado del divisor, ¿de acuerdo? A ver, esto de acá considero yo que sería bueno verlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? No solemos hacer muchos ejemplos, pero para este caso considero vital, ¿de acuerdo? Te explico con un ejemplo cómo se utiliza la identidad fundamental de la división, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos un espacio, creo. Sí, listo, mira. Vamos a ver. Vamos a proponer un problemita. Por ejemplo, vamos a hallar el resto de dividir lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a dividir, mm, te lo voy a poner sencillo. X menos 3 a la 7 sumado con X menos 5, perdón, X menos 2 para que cuadre los datos, a la 5 sumado con 1 y APA, y abajo casualmente está el X menos 3 y el X menos 2. Perfecto. Listo. A ver, profesor, primero, empiezo con los métodos clásicos, a ver. Horner, con Horner olvídate, ¿por qué? Tendrías que desarrollar x menos 3 a la 7. Y eso todavía es al cuadrado, al cubo pasa todavía, pero a la 7 ni hablar. Lo descarto al método de Horner. Ruffini, eh, también lo voy a descartar porque no cumple una condición vital, ¿de acuerdo? También lo vamos a ver en unos minutos, ¿de acuerdo? Así que descartar los dos. Siguiente, profesor, al teorema del resto. Ya mira, sí, y no. Lo que pasa es que podrías aplicar teorema del resto, pero créeme, es muy, pero muy tedioso. Te va a salir muy tediosa esa operación, ¿de acuerdo? Así que, como estoy descartando técnicamente todo, mi último recurso, recuerda, va a ser aplicar la identidad fundamental de la división, ¿de acuerdo? Este problema está desarrollado para esa propiedad, ¿de acuerdo? Y te explico paso a paso cómo funciona. Entonces mencionamos por acá directamente, profesor, por la identidad fundamental de la división. ¿Qué dice eso, profesor? El dividendo o el polinomio dividendo es igual o idéntico al polinomio divisor por el polinomio cociente más el polinomio residuo o resto. ¿De acuerdo? Tenemos esta imagen, así que vamos a colocar
toda nuestra información según lo que tenemos por acá. Primero, el dividendo. Profesor, el dividendo es todo lo que está arriba. ¿Necesito hacer algo? No, cópienlo tal y como está. Entonces, mi dividendo es x menos 3 elevado a la 7, sumado con x menos 2 elevado a la 5, y esto con 1 de yapa. Esto debe ser igual o idéntico, ya que se trata de polinomios, al divisor. Este producto que es x menos 3 multiplicado por x menos 2. Profesor, el cociente. Es que el cociente no sabemos de quién es en realidad, ¿de acuerdo? No nos hacemos problemas, como el cociente no sabemos quién es, colocamos un q de x, ¿de acuerdo? Y es más, te voy adelantando, no me interesa conocer el cociente, ¿de acuerdo? El cociente tienes que eliminarlo de alguna forma. Más, y acá viene la parte teórica que te había comentado hace unos instantes. El residuo. Para eso, primera pregunta. Un favor, ¿me podrán indicar cuánto es el grado del divisor en esta división? ¿Sí? ¿El divisor qué grado tiene? Para ese ejemplo. A ver, fue una pregunta por si acaso. ¿Sí? ¿El divisor qué grado tiene? Para este ejemplo, exacto. ¿El divisor qué grado tiene ahí? Claro, no se vayan confundiendo, no me vayan a decir uno. Lo que pasa es que aparentemente hay dos lineales, pero están multiplicando. Claro, cuando tú multiplicas x por x te sale un x cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, primero tendrías que desarrollar todo eso, ¿no? Acá sale un x cuadrado menos 5x más 6. No sale uno lineal, ojo, sale un cuadrático. Por lo tanto, el grado del divisor es 2. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Perfecto. Sabemos que el grado del divisor es 2. ¿De acuerdo? Ten mucho cuidado. Acá tendrías que operar. No es ninguna suma, es producto. ¿De acuerdo? Aparentemente son lineales de grado 1. No, no, no. Ten mucho cuidado. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, si el divisor es de grado 2, ¿cuáles son tus posibilidades respecto al resto? Profesor, mi resto puede ser de grado 1 o de grado 0. Tienes dos posibilidades según la teoría que hemos visto. Por lo tanto, para los problemas siempre vamos a asumir que el residuo va a ser el de mayor grado posible. Si el divisor es de grado 2, quiere decir que ¿cómo debe ser su resto? Por lo que habíamos visto. Según la teoría, ¿cómo debe ser el resto? Hay dos posibilidades, pero vamos a asumir que es el mayor posible. Profesor, 2 menos 1 debe ser de grado 1. Y un polinomio de grado 1 exacto lo escribimos de la forma ax más b. Un lineal. ¿De acuerdo? Ya, a ver. Este va a ser nuestro residuo que, ojo, es lo que nos están preguntando. Hallar el resto. ¿De acuerdo? Nos están preguntando justamente por ese ax más b. ¿De acuerdo? Ahora, nuestra tarea está en hacer lo siguiente. Para esa identidad de polinomios, ¿sí? Puedes utilizar varios recursos. Un recurso es darle cualquier valor a x, porque las finales, como son iguales, son idénticos, si tú le reemplazas el x tanto acá, debe salir lo mismo que está por acá. Además, no le vas a dar cualquier valor al x. Debes darle un valor al x con criterio, de manera que debo de conservar a este resto. Lo que me interesa eliminar por completo es al cociente, porque no lo quiero conocer. No quiero saber nada acerca del cociente. Tengo que desaparecer ese cociente, de alguna forma. Entonces, según lo que te acabo de explicar y según lo que estás viendo, ¿qué valores te conviene darle al X? Por ejemplo, según lo que ves. ¿Cómo haces que el Q de X desaparezca, que no esté en nuestra ecuación, ¿de acuerdo? Y que solo nos quede el resto. ¿Cómo te puedes deshacer de ese Q de X? ¿Qué valor hace que ese Q de X desaparezca de nuestra identidad? A ver, por ahí, ¿qué valor me aconsejas por ahí? A ver, Ernesto me dice 1. Mira, es que si yo coloco 1 sería 1 menos 3, vamos a probar. Por 1 menos 2, por Q de 1. La veo feo, porque me queda con Q de 1. Bastante complicado. Con 0,
Con 0 tampoco, porque sería 0 menos 3, 0 menos 2 y Q de 0. Ojo que no es Q por 0, ¿ah? Ojo, es Q de 0, Q evaluado en 0. Y no sabemos nada de Q. Un valor, como me dicen su compañero. A ver, voy a activar el chat por acá más grande. Sí. Uno de sus compañeros por ahí me ha dicho, por ejemplo, perdón, María, por ejemplo, me dice 3. Y 3 es un buen valor. ¿Sabes por qué? Porque consigues 3 menos 3. 0. Y ya no interesa saber quién es Q, porque al final es como este 0, se anula. ¿De acuerdo? Ya, entonces es lo que voy a hacer. Permíteme borrar esta parte. El x igual a 3 es un buen valor, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar al x igual a 3. ¿De acuerdo? ¿Dónde? En la identidad. Donde veas x, colocas 3. No interesa dónde está el x, pero lo colocas como 3. Sería 3 menos 3 elevado a la 7, sumado con 3 menos 2 elevado a la 5, 1 de yapa, esto es igual a 3 menos 3, multiplicado por 3 menos 2, multiplicado por el polinomio q evaluado en 3, ¿de acuerdo? No es q por 3, ojo, es q evaluado en valor 3, más a que multiplica 3 más b. Y mira, ¿qué consigues? Primero, 3 menos 3, 0 a la 7, ya, perfecto. Este es 0, profesor. Además, consigues que 3 menos 3 sea 0. Y si esto es 0, ya no interesa quién es Q, porque a las finales este producto se va a eliminar. Eso era lo que te estaba pidiendo, que elimines como sea el Q, a partir de ciertos valores. Finalmente me queda 3 menos 2, 1 a la 5, 1 más 1, 2, igual a 3 por A3A más B. Ay, 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 profesor, ya sé qué es lo que quiere hacer. Va a conseguir otra ecuación para formar un sistema y encontrar A y B. ¿De acuerdo? Exacto. Y para eso, ¿qué valor esta vez me recomiendas darle al X? ¿Qué otro valor podría ayudarme a resolver? Claro, profesor, otro valor podría ser ¿quién? El 2. Porque te conseguirías ¿qué cosa? 2 menos 2, 0. Se anula. Más que claro, profesor. Entonces, a ver, reemplazo 2. Sería 2 menos 3 elevado a la 7, sumado con 2 menos 2 elevado a la 5. Esto sumado con 1 debe ser igual acá. 2 menos 3 que multiplica a 2 menos 2, ¿de acuerdo? Y esto que multiplica al polinomio q evaluado en ese valor 2, sumado con a que multiplica por 2 más b. ¿De acuerdo? Como vemos, 2 menos 2, esto se vuelve 0. Elevado a la 5 sería 0. 2 menos 2 también sería 0. Y este producto al final se anula, ya que basta que uno de los factores sea 0. ¿De acuerdo? Hemos conseguido también que q se vaya nuevamente. ¿Qué nos queda? 2 menos 3 menos 1 a la 7 menos 1 con este 1, 0. Igual a por 2, eso sería 2a más b. Esto para nosotros representa nuestra ecuación número 2, la ecuación beta. Finalmente, ¿qué tendríamos? De alfa y beta, tenemos ¿qué cosa? Las ecuaciones serían 3a más b, esto suma 2. Y la otra ecuación es que 2a más b sumen 0, ¿de acuerdo? De acá, a ver, rápidamente tenemos que el a vale 2 y el b vale menos 4. A ver, ¿me confirman? ¿Lo corroboran, por favor? ¿Sí? A vale 2 y b vale menos 4. Sí, perfecto. Listo. ¿De acuerdo? Me dicen que sí, es correcto. Por lo tanto, ya se acabó el problema. Porque el residuo, recuerdas que tenía la forma ax más b. No habíamos asumido esto de la nada, sino parte de la teoría. Como el divisor es de grado 2, su residuo como máximo sería 1 de grado 1. Un lineal. ¿De acuerdo? Es más, como ves, siempre te sale un sistema. ¿Qué pasa si el A no salía 0? Me queda, profesor, solo el B, un independiente, y que no pasa nada. También puede ser una constante, porque si es de grado 2, puede ser de grado 1 o de grado 0. Por eso te comenté que las ecuaciones que obtengas te van a dar razón a lo que estás haciendo. ¿De acuerdo? A ver, R de X era AX más B. A vale 2, que multiplica X sumado con B. Pero B es menos 4. Con este más, menos 4. ¿De acuerdo? Listo. Ya tenemos nuestro residuo. ¿De acuerdo?
Listo, esa es la parte con respecto al uso adecuado y correcto en realidad de la identidad fundamental de la división. Entonces, hasta ahí. Pregunta, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto, si se llega a entender, no hay ningún tipo de duda, algún inconveniente. ¿De acuerdo? ¿Me comentan rápidamente? Sí, perfecto. Listo. Ya saben que cualquier Profesor, duda, no dime, dime. llegué a entender al final, cuando hice el situaciones. Disculpa, no te llegué a Perdón. escuchar. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? No llegué a comprender muy bien por qué aplicó el sistema de ecuaciones. Ah, para encontrar A y B. Claro, es que necesita encontrar A y B. Por lo tanto, de la primera ya te das cuenta que depende de A y B. Al menos como tienes dos variables, dos incógnitas, necesitas otra ecuación para poder realizar un sistema y encontrar A y B por separado. Lo que hice obviamente es formar estas dos ecuaciones, luego resté de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Sería 3A menos 2A, B menos B se va y 2 menos 0, 2. Una vez que ya conoces el valor de A, 2, lo reemplazas en cualquiera. 2 por 2, 4, sumado con B te debe dar 0. De ahí sale que el B sale menos 4. ¿De acuerdo? Por eso justamente para hallar A y B, que es justamente elementos de mi No, profe, residuo, que es ahora lo sí que entendí. piden. Dime. Sí, justamente Ahora sí como A lo y B. comprendí. Gracias. Ah, ya, perfecto. Listo. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿de acuerdo? A ver, continuemos, ¿de acuerdo? Porque también hay unas cositas que debemos ver por acá, ¿de acuerdo? A ver, siguiente. Vamos con ahora los métodos clásicos, los cuales nosotros ya manejamos. Vamos a dar simplemente un panorama general de cómo se realiza el esquema. Para eso, los métodos de división vamos a ver dos, ¿de acuerdo? Teorema del resto no sería un método, sino sería prácticamente un teorema, como dicen. Vamos a empezar con el método de Horner. Recuerda que tanto para Horner como para el siguiente método, que será Ruffini, debes de tener los polinomios dividendo y divisor completos y ordenados. Con completo, ya sabes, me refiero a que debe tener todos sus términos. En caso que no los tenga, ya sabes que eso se va a tener que completar con cero. Perdón, le falta su cuadrático. Entonces lo completas con 0x cuadrado. Le falta su lineal, lo completas con cero. Le falta su independiente, lo completas con cero. Además de completar con cero los términos que faltan, lo vas a ordenar. Pero pues ahora hay dos formas, creciente o decreciente. Ah, lo vas a ordenar de forma decreciente. Empiezas con el de mayor grado, bajas y terminas con el independiente. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Luego de haber asegurado de que estos dos polinomios están completos y ordenados según lo que se requiere, vas a tener que empezar con estos pasos, ¿de acuerdo? Te lo resumo rápidamente, ¿de acuerdo? Para empezar, vas a tener que graficar dos líneas horizontales por acá y una vertical, ¿de acuerdo? Ese es un esquema rápido, no te preocupes. De acá ya lo he hecho ya, lo he esquematizado mucho mejor, ¿de acuerdo? Vas a dejar este espacio en blanco, ¿de acuerdo? Y vas a colocar a los coeficientes. Sí, acá simplemente va a ir coeficientes. Nada del X, nada, no. Simplemente los coeficientes. Profesor, vas a colocar por acá los coeficientes del dividendo. Cuando te menciono los coeficientes, te menciono cada uno de ellos con su signo. Son negativos, lo colocas como negativo. ¿De acuerdo? Dejando este espacio, obviamente empiezas a colocar dichos coeficientes del dividendo y de forma vertical vas a colocar a los coeficientes del divisor. Teniendo en cuenta lo siguiente, que el primero, justamente el que va acá, que es el único elemento, no va a cambiar de signo. Y los que vienen a continuación, sí les vas a cambiar de signo. Es decir, los multiplicas por menos uno. Eso dice el esquema, ¿de acuerdo? El primero no lo cambias y los que vienen, sí, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa más que podría comentarte es, sí, lo que sucede es que en este caso hay una línea que no es fija, ¿de acuerdo? Esa línea se puede mover y depende de quién, del grado del divisor. O sea, si el de abajo, el divisor, tiene grado 2, contando desde el final, es decir, de derecha a izquierda, vas a dejar una y dos columnas. Si el divisor fuese de grado 3, dejas tres columnas contando desde el final, ¿de acuerdo?
Esto de acá siempre va a estar ubicado dependiendo de quién, del grado del divisor, ¿de acuerdo? Depende entonces. Esta línea no es fija, ¿de acuerdo? Esta línea que va a separar los coeficientes del cociente y del residuo, ¿de acuerdo? Sí, porque en este esquema van puros números, puros coeficientes, ¿de acuerdo? Las operaciones que vas a realizar son las siguientes. Vas a tener que dividir, multiplicar y sumar. Este proceso es iterativo, ya que cuando divides, luego multiplicas para luego sumar, realizas estos tres procesos, ¿de acuerdo? Y al final, ¿qué debes hacer? Volver a la misma operación, repetir el ciclo, ¿de acuerdo? Debes hacer esa operación. Es un proceso iterativo, ¿de acuerdo? Se hacen las tres operaciones y luego se vuelve a repetir el mismo proceso, ¿de acuerdo? A ver, no te preocupes que te lo voy a explicar con un ejemplo, creo que... Ah, no, todavía. Esto de acá permíteme borrarlo porque ya tenemos un esquema diseñado, ¿de acuerdo? De forma ordenada, como ves por acá. ¿De acuerdo? A ver, permíteme un segundo. Listo. Ya tienes este esquema. Hemos visto que se colocan los coeficientes del dividendo, del divisor. Esta línea que no es fija, obviamente depende del grado del divisor. Esta línea movible separa a los coeficientes del cociente con los del residuo, ¿de acuerdo? Hacemos esta operación iterativa de división, multiplicación y suma, y al final, cuando se acaben todas las operaciones, simplemente se suman las columnas finales, ¿de acuerdo? Hasta acá todo bien, creo que muchos de nosotros sabemos operar con Horner. Lo que sí te voy a explicar detenidamente es una pequeña observación, ¿de acuerdo? Se puede realizar el método de Horner invertido, pero debes tener mucho cuidado, porque para aplicar Horner invertido basta con tener que la división es exacta. Si la división es exacta, podrías aplicar Horner invertido. Ahora, tampoco es que vayan a aplicar Horner invertido cada vez que le digan división exacta. Ah, pues Horner invertido. No, no, no. Así tampoco es el asunto, ¿no? Porque con división exacta, profesor, las últimas columnas deben ser cero. Claro, pero otro indicador que te va a decir cuándo aplicar Horner invertido es cuando tengas estos tipos de problemas. Por ejemplo, bx al cubo más 5x al cuadrado menos x más 2. Todo eso dividido entre x cuadrado más x más 3. Acá, muy aparte de que la división me digan, por ejemplo, que es exacta, notas algo, que las incógnitas están en la parte de adelante. Y si tú realizas el esquema tradicional de Horner, A, B, 5, menos 1, 2, y empiezas a hacer el esquema con las operaciones, vas a ver que te vas a llevar a las incógnitas de una. Claro, o sea, A entre 1A, luego A menos A, y acá tienes que operar con puras variables. Al final te va a quedar un rocón de variables. Muy pesado de operar. Entonces, cuando el problema me diga que la división es exacta y además mis incógnitas para el problema están en la parte de adelante, no dudes, esto es Horner invertido. En una, sin pensarlo. ¿De acuerdo? Ojo que tienes que ver que te digan que la división es exacta. ¿De acuerdo? A ver, esto lo borramos, ¿de acuerdo? Y acá justamente como es una propiedad que no le dan tanto énfasis, que en realidad sí debería tomarse en cuenta, he colocado por acá un problema, ¿de acuerdo? Obviamente no cualquier tipo de problema. Estamos acostumbrados a resolver problemas tipo DECO. Mira, es pequeño ese problema, así que descuida, se resuelve así. Me dicen, en un experimento del curso de Física 1, Luis nota que un móvil recorre esta distancia, ojo que es un polinomio, está en metros, ¿de acuerdo? En exactamente 2x cuadrado más 7x más 3 segundos. A ver, a ver, a ver. A ver. Nos detenemos por acá porque nos dan la distancia que recorre un móvil y nos dan el tiempo en que logra recorrer dicha distancia. Es más, me están diciendo que logra recorrerlo de forma exacta, en exactamente. O sea que técnicamente, profesor, eso de ir, si digo, por ejemplo, un móvil recorre 32 metros en 8 segundos, en exactamente 8 segundos, sí. Porque cuando uno hace el cociente o la razón, esa división debe ser exacta, ¿de acuerdo? Ahora, entonces que me digan, por ejemplo, que se recorre tanta distancia en metros,
en exactamente, entonces quiere decir que si yo hallo la magnitud física de los metros que recorre por los segundos que demora, esa división debe darme un cociente exacto, ¿de acuerdo? Un cociente entero, como quien dice, ¿de acuerdo? Ahora, en este problema no es entero porque va a ser un polinomio, ¿no? Pero con esto me están diciendo que la división de estos dos me da una magnitud, en realidad vamos a llamarlo un cociente eh, exacto, ¿de acuerdo? Un cociente entero, definido, o sea que no me va a quedar residuo. O sea, técnicamente me están diciendo que la división de estos dos es exacta. Es más, profesor, si esto representa la distancia, vamos a colocar, por ejemplo, d sub x, de distancia, ¿no? Y esto de acá representa el tiempo, que también depende de x. Si me dicen que recorre tantos metros en tantos segundos, lo que estarías hallando es un cociente de forma exacta, un cociente entero, fijo, no hay residuo, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sucede es que según también lo que conocemos, si tú divides una magnitud física como la distancia entre el tiempo, ese cociente, ¿qué magnitud podría representar? Si divides distancia y tiempo, esa magnitud justamente física debería ser la velocidad. ¿De acuerdo? O sea que si divides esta distancia entre este tiempo, te va a dar la velocidad. Técnicamente, el cociente entero, porque no hay residuo, te va a dar ¿qué cosa? La velocidad, según magnitudes físicas que nosotros estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, ya tenemos un concepto básico. De repente no nos piden velocidad. ¿De acuerdo? Me dicen, ¿cuál es la velocidad? Bueno, efectivamente nos hablan de la velocidad. Vamos a ver luego eso. Para x igual depende de m y n. A ver, tenemos que la división es exacta. Buen punto. Y además tenemos que m y n están en la parte inicial. Están adelante. Ni hablar. Horner invertido. ¿De acuerdo? Entonces por acá. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos por Horner invertido. Para aplicar este método vamos a invertir. No te había explicado en qué consiste esto. Al invertirlo lo vamos a ordenar de forma contraria a lo habitual, a lo tradicional. Generalmente lo hacemos de forma decreciente. Invertirlo significa que vamos a ordenarlo de forma creciente. Es decir, empiezas con el término independiente. Colocas su lineal cuadrático cúbico hasta donde llegue. ¿De acuerdo? Y eso no lo vas a hacer en el dividendo. ¿De acuerdo? No solo en el dividendo, sino también en el divisor. ¿De acuerdo? Eso lo vas a aplicar en ambos términos. ¿De acuerdo? Entonces, notamos que ambos polinomios están completos y ordenados. Lo que sí vamos a hacer es ordenarlo de forma creciente. La distancia que recorre toda esta parte de acá sería menos 36, su término independiente. Luego coloco su lineal que es menos 81x. Luego el menos 14x cuadrado, para luego darle lugar al menos x al cubo, y finalmente el más mx a la 4, ¿de acuerdo? Lo que acabo de hacer es escribir el polinomio de forma ordenada y creciente, ¿de acuerdo? Es decir, lo invertido. Este proceso no solo lo vas a replicar en el dividendo, sino también en el divisor, ¿de acuerdo? El divisor es un cuadrático que tiene todos sus términos, lo ordenamos de forma creciente. Es decir, empiezo con el término independiente, continúo con su lineal para llegar a su cuadrático, ¿de acuerdo? Ya tengo a estos elementos ordenados según la forma requerida del Horner invertido, entonces lo que tendría que hacer es el esquema de siempre. Sí, con todos los elementos que has ordenado de esa manera. A ver, profesor, el esquema era así. Dos líneas horizontales, a ver, no nos ayuda el pulso por acá. Dos líneas horizontales, acá, y una vertical, ¿de acuerdo? Listo, dejando este espacio, ¿de acuerdo? Empezando desde esta parte que estoy señalando, vamos a colocar a los coeficientes del dividendo con todo y signo. Y en ese orden, exacto, en ese orden. Profesor, empiezo con el menos 36, continúo con el menos 81, luego el menos 14, penúltimo el menos m, y al final, el menos n, perdón, y al final el m, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos he respetado sus signos, simplemente los he movido. El divisor también que he invertido lo coloco teniendo en cuenta que el primero, que es 3, no va a cambiar.
mantiene su signo. Y los que vienen a continuación, sí. Más 7, menos 7. Más 2, ese cambia a menos 2. También recuerda que hay una línea que no es fija, una línea que se mueve. Esa línea depende del grado del divisor, que por más que esté desordenado, o bueno, ordenado de forma creciente, sigue siendo de grado 2. Por lo tanto, contando desde el final, dejo una, dos columnas. Ahí está. ¿De acuerdo? Esta línea va a separar a los coeficientes del cociente y a los coeficientes del resto. ¿De acuerdo? Que por cierto, ¿qué debería colocar acá en el residuo? Si hay información, ojo, ¿qué debería de colocar acá? ¿De acuerdo? Claro, profesor, es que usted me acaba de comentar que esto de acá lo recorre en exactamente, su cociente es fijo, no hay residuo, por lo tanto, al sumar estas dos columnas, que es el resto, me debe dar 0, ¿de acuerdo? Listo, ahora sí, empezamos. Esto de acá es el método de Horner invertido, pero la operación que realizamos por acá, o vamos a realizar, corresponde al método de Horner tradicional, ¿de acuerdo? Menos 36 entre 3, eso es menos 12. Ya dividí, ¿de acuerdo? Recuerda que el primer proceso es división. Ahora este menos 12 multiplica a estos dos elementos. Menos 12 por menos 7, 84. Positivo. Como ya utilizaste la primera columna, a la siguiente. 84. Menos 12 por menos 2, eso sería 24 positivo. ¿De acuerdo? Listo. Ya dividimos, ya multiplicamos, te toca sumar. ¿Qué cosa? Esta columna. Sumas. 84 menos 81, eso es 3. Ya realizaste los procesos necesarios, vuelves a repetir el esquema. 3 entre 3, 1. 1 por menos 7, menos 7. Y 1 por menos 2, menos 2. Listo. Ya multiplicaste, ya dividiste, ya multiplicaste, sumas. Sí, sumas todas esas columnas. 24 menos 14, 10 menos 7 me da 3, si no me equivoco. 3 entre 3, esto me da 1. Y finalmente quedaría multiplicar 1 por menos 7, menos 7. Y 1 por menos 2, menos 2. ¿De acuerdo? Para hallar n y m, lo único que tengo que hacer es sumar toda esa columna. Cada una de ellas me deberá dar 0. ¿De acuerdo? De la primera columna, menos n sumado con menos 2 y con menos 7 me debería dar 0. Esto implica que el n vale menos 9, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Y de la misma forma, en la segunda columna que está el m con el menos 2, eso debe darme 0. Por lo tanto, el m, ¿quién sería? 2. Ya tenemos a m y a n. ¿De acuerdo? Ahora, para el problema, nos piden cuál es la velocidad. Habíamos dicho que este cociente q de x, ¿de acuerdo? Q de x debe ser, ¿qué cosa? La magnitud de la velocidad, ¿de acuerdo? Claro, si divides distancia entre tiempo, te da velocidad. Este polinomio q de x, que es el cociente, va a representar el polinomio velocidad, ¿de acuerdo? V sub x. Ahora, ese polinomio cociente o velocidad, ¿cómo sería? ¿Cómo lo armarías? A ver, Sol, si usted ha invertido el dividendo, ha invertido el divisor, lo más lógico es que el cociente también esté invertido, efectivamente. En un proceso normal de Horner, hubiésemos dicho, este menos 12, coeficiente del x cuadrado. Este 1, el coeficiente lineal, y este 1, su independiente. ¿De acuerdo? Solo que como hemos realizado el método de Horner invertido, vamos a tener mucho cuidado porque tendríamos que empezar desde acá. Este 1 es el coeficiente del x al cuadrado. Perfecto, por ahí ya me han dicho. Este 1 es coeficiente del lineal x. Y este más 12, perdón, este menos 12, el término independiente. ¿De acuerdo? Listo. A ver, entonces, este sería mi polinomio velocidad o mi polinomio cociente. Ya puedo hallar entonces la velocidad para cualquier instante x, ¿de acuerdo? Me piden hallar la velocidad para x igual a este valor. A ver, primero hallemos cuánto vale x. X es la semidiferencia de m, que vale 2, menos 2 veces n, que vale menos 9. A ver, esto de acá me quedaría 10. ¿Lo corroboran, por favor? Sí, sería 18 más 2, 20 entre 2, 10. Perfecto.
Luego, como ya sabemos que nos piden la velocidad para x igual a 10, por lo tanto, hallamos v evaluado en 10. Esto sería, a ver, ¿cuánto? 100, 110 menos 12, 98 puede ser. Obviamente, como la distancia estaba en metros y el tiempo en segundos, la velocidad debe ser, estar en unidades, perdón, metros por segundo. O sea, la clave sería la C. ¿De acuerdo? Hasta ahí, por favor, corroboren si toda la información o todos los procedimientos están bien, ¿sí? Lo confirmen, por favor. Sí, si es que también hubiese alguna duda, perfecto. Si es que hubiese alguna duda, algo que no haya quedado claro, por favor comentarlo, ¿de acuerdo? Ha sido un problema bastante completo, no solo para ver cómo se realiza el esquema de Horner tradicional, sino también darle una importancia al esquema del Horner invertido, ¿de acuerdo? Listo. Ya como vamos en tiempo, madre mía. Sigamos avanzando, ¿de acuerdo? Porque no hay mucho tiempo. Método de Ruffini. Para el método de Ruffini tenemos una pequeña debilidad, la cual es que la vamos a aplicar siempre y cuando el divisor es lineal. Si es cuadrático, si es cúbico, caballero, Horner, ¿de acuerdo? Pero si es lineal, podrías utilizar también Horner, ¿ya? Pero también hay que darle una importancia al método de Ruffini o la división sintética, ¿de acuerdo? Como te expliqué para el Horner, en el método Ruffini también vas a tener que completar y ordenar al dividendo y al divisor, ¿de acuerdo? Falta algún término, lo completas con 0 y lo ordenas de forma decreciente, ¿de acuerdo? El esquema general me dice que el método de Ruffini se aplica de la siguiente manera. Por acá, una línea horizontal por acá y otra también por acá. Dejando este espacio, empiezas a colocar a los coeficientes del dividendo. Sabes que ese ya debe estar completo y ordenado según la forma. Con el divisor va a suceder algo particular. Vas a igualarlo a 0, ¿de acuerdo? Y vas a encontrar cuánto vale x, o sea, vas a despejar a la letra x, ¿de acuerdo? De manera tal que para el método de Horner, perdón, de Ruffini, has despejado la letra x, has hallado un valor. Y para las operaciones que vas a realizar acá, también es un proceso iterativo. Vas a multiplicar y sumar. El primer elemento, supongamos de su 1, lo bajas directamente. Y la operación es así. Esto lo multiplicas por el elemento que has conseguido por acá. Lo multiplicas y con el elemento que está arriba lo sumas. Luego vuelves a hacer lo mismo. El resultado lo multiplicas, sumas. Acá con parte de la teoría sabemos que si el divisor es de grado 1, el residuo solo puede ser de una forma, de grado 0. Y el residuo siempre en una operación por medio de Ruffini, siempre el residuo va a ser una constante, un número, ¿de acuerdo? No depende de x, por lo tanto siempre va a estar dado por la última columna. La última columna siempre te va a dar el residuo o el resto, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien. Hay algo que sí deben tener mucho cuidado, porque los coeficientes del dividendo, perdón, del cociente que están por acá, vas a tener que hacer algo con ellos. Sí, a cada uno de estos lo vas a tener que dividir entre A, entre A, entre A. ¿Y quién es A? El coeficiente principal de tu divisor, ¿de acuerdo? Pero, profesor, nunca he aplicado esto en los problemas. Claro, es que lo más probable es que te hayas topado con muchos ejercicios que sean directamente como divisor, que tengan como divisor x más 3, x menos 2, porque vemos que su coeficiente principal del divisor es 1. O sea, dividirlo, cada uno de ellos es uno, entre 1, no tiene mucho sentido. ¿Cuándo puedes notar el cambio? Cuando acá, por ejemplo, sea 2x más 3. Cuando tu divisor, por ejemplo, sea 3x menos 2 o 5x menos 2. Curiosamente te vas a dar cuenta que los coeficientes del divisor, para este caso supongamos, te salen casualmente, múltiplos de 2. Te sale, por ejemplo, 4, menos 6, 8, 10. Ya eso es sospechoso. ¿Por qué? Técnicamente deberías de dividir cada uno de ellos entre 2, ¿de acuerdo? Y esos en realidad vendrían a ser ¿qué cosa? Tus verdaderos coeficientes, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado. Creo que hay un problemita acerca de esto, así que en buena hora sí lo vemos. Este acá lo borro, ¿de acuerdo? Este acá lo vamos a borrar porque el esquema ya lo tengo acá hecho, ¿de acuerdo? De una forma más ordenada. A ver, permíteme borrar esta parte. Listo. A ver, con un segundito, por favor.
Listo. A ver, el esquema justamente lo había colocado acá. Sabemos que se colocan los coeficientes del dividendo, el divisor es igual a cero, los procesos son multiplicación y suma, ¿de acuerdo? Al final el residuo siempre va a quedar en la última columna y cada uno de los coeficientes del cociente los vas a dividir entre A, el coeficiente principal que obviamente debe ser diferente de cero para que sea lineal. ¿De acuerdo? Listo. Último método, el teorema del resto. ¿De acuerdo? El teorema del resto tiene sus puntos a favor, como sus puntos en contra también. ¿De acuerdo? Un punto a favor es que no es necesario que completes ni ordenes. Por eso le falta término, ni te preocupes, no lo completas. ¿De acuerdo? Le puede faltar casi todos sus términos, no te interesa. ¿De acuerdo? El punto en contra, que solo te da el resto. Si te preguntan algo acerca del cociente, pues el teorema del resto difícilmente te va a ayudar, ¿de acuerdo? Podría ser, sí, pero difícilmente, ¿de acuerdo? Entonces, este método obviamente nos da como resultado directamente el resto o el residuo de la división. Para esto vamos a seguir algunos pasos, ¿de acuerdo? El primero va a ser que nuestro divisor lo vamos a igualar a cero, siempre, ¿de acuerdo? Para aplicar el teorema del resto, siempre vamos a igualar a cero nuestro divisor. Ahora, acá hay algo que sí te tengo que comentar, que no se trata de encontrar x, ¿de acuerdo? A partir de igualar a cero. Lo que haces primero, para un divisor de primer grado, como el x menos 2, bueno, el primer paso es que el x menos 2 se iguale a cero. Acá sí encuentras que el x vale 2 de frente. No hay otra forma, es la única equivalencia. Pero, por ejemplo, cuando tengas un polinomio ya no de primer grado, sino de grado 2, de grado 3, por ejemplo, este de acá. Profesor, acá aplico teorema del resto. X al cubo sumado con 1 me debe dar 0, por teorema del resto. X al cubo igual a menos 1, y acá ni se te ocurra sacarle raíz cúbica. Profesor, raíz cúbica menos 1. No, 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 no. Esto de acá no lo hagas. ¿De acuerdo? Porque recuerda que no se trata de encontrar X. Acá en el primer caso se puede encontrar X porque es la única forma de escribir la equivalencia. Pero en este caso, acá te vas a detener. Y tu tarea está en qué? En conseguir ese x al cubo, ¿dónde? En ese paso número 2. En el paso número 2 vas a formar en tu dividendo una expresión similar a x al cubo, que te permita reemplazarlo. ¿De acuerdo? O sea, cuando tengas x cuadrado más 1, por ejemplo. Teorema del resto, profesor. X cuadrado más 1 igual a 0. X cuadrado igual a menos 1. A ver, ¿cuánto es x? Pues saca. No se puede, ¿sí o no? Tu tarea, ¿dónde está? En formar x cuadrado arriba en tu dividendo y reemplazarlo por menos 1. ¿Cómo lo formas? Es tarea tuya, ¿de acuerdo? Según artificios, juegas con los exponentes, ahí te tienes que acordar de muchas propiedades, así que sería bueno que ahí vamos a ver el primer problema que es en la guía, sobre todo que es muy pesado, vamos a tener este caso, ¿de acuerdo? A ver, entonces ese es el esquema que vamos a utilizar para el teorema del resto, simplemente son dos pasos muy fáciles de comprender, ¿de acuerdo? Pero el momento de operar es justamente el detalle, ¿no? En los problemas. ¿De acuerdo? Esto acá sería prácticamente todo. Mantenemos los cambios. No te preocupes que esta diapositiva con todo y anotaciones te las voy a estar pasando hoy por la tarde. ¿De acuerdo? Listo. Este de acá lo vamos a guardar. Y ahora sí, vamos a proceder con los problemas. ¿De acuerdo? Vamos a resolver algunos problemas. 9 y 2, perfecto. Prácticamente 50-50 estamos haciendo, así que en buena hora. Listo, chicos. A ver. Veamos. Acá está la separata. Todos por favor con la guía, ¿de acuerdo? Vamos a resolver algunos problemas de la guía. Mientras que vas revisando los problemas, dame un par de segundos para ir acomodando todo y explicártelo en esta pizarra, ¿de acuerdo? Ve descargando el material, ve revisando las preguntas por ahí, que en un par de minutos, no, en un par de segundos incluso, ya estamos empezando, ¿de acuerdo? Si existiese alguna duda, alguna consulta, algo que no se haya entendido, comentarla rápidamente por el chat, ¿de acuerdo? Si no, empezar a ver el material.
A ver, listo chicos, empezamos, ¿de acuerdo? A ver, para ese primer problema nos dicen, ¿de acuerdo? Y ese es teorema del resto, ¿ah? Estaba leyendo más o menos y es teorema del resto directamente. Me dicen, en la clase de álgebra, 2 alumnos resuelven, esto de acá está bien con Zoom, ¿sí se ven? Perfecto. A ver, en la clase de álgebra, 2 alumnos resuelven los ejercicios asignados por el profesor, ¿de acuerdo? Dice que el primero divide ese polinomio entre x cuadrado más x más 1 y encuentra un resto r de x mayúsculo. Perfecto, esa es una división. Dice que el segundo divide otro polinomio, ¿de acuerdo? Entre x cuadrado menos 1 y el resto es r minúscula de x, ¿de acuerdo? Otro polinomio. Luego dice que el profesor revisa sus resultados y ve que son correctos, o sea que r de x y r mayúscula y r minúscula no pasa nada, deben ser los resultados respectivos de esa división, ¿de acuerdo? Y finalmente dice que el profesor les pide encontrar el resto de dividir esa operación, a ver, lo voy a señalar por acá, esta operación que contiene, como ves, a R mayúscula y R minúscula, a los dos residuos. Lo vas a dividir entre x más 1, que también sería teorema del resto, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, empezamos, ¿de acuerdo? Porque acá hay prácticamente 3 problemas en uno. Sí, es tedioso, ¿de acuerdo? No te preocupes que acá nos vamos a tomar un tiempo para resolverlo. Empecemos con la primera división, ¿te parece? Sí, vamos a dividir este polinomio que está por acá entre este otro, ¿de acuerdo? Entonces, por acá, mira. El primer alumno dice que divide esa expresión, no sé cuántos términos tiene, por ejemplo, 7 términos entre x cuadrado más x más 1. Ese va a ser nuestra primera división, ¿te parece? Vamos a colocar como 1. Vamos a dividir x a la 10 sumado con x a la 9. A esto le sumamos x a la 8 menos x al cubo menos x al cuadrado más 7x menos 6, ¿de acuerdo? Si no me equivoco en los signos, por favor, siempre me ayudan que se me escapa por ahí. Todo bien. Lo vamos a dividir entre x cuadrado más x más 1. A ver, Horner, podría ser, pero es bien, o sea, son bastantes números. Tampoco es grande la cantidad, ¿no? 10 como que no la podemos apañar, ¿de acuerdo? Como que 10 sí puede ser, ¿de acuerdo? Pero acá le vamos a dar uso al teorema del resto, ¿de acuerdo? Primer paso para el teorema del resto. Vamos a colocar, primer paso, 1. Sabes que el x cuadrado más x más 1, que es tu divisor, lo vas a igualar a 0. Y acá no se trata de encontrar x, no vayas a aplicar fórmula general, acá no hace nada de eso. Tienes que encontrar equivalencias. Una equivalencia, por ejemplo, que puedo encontrar es que el x cuadrado lo podría reemplazar por menos x menos 1. Esa es una equivalencia, ¿de acuerdo? O de repente no encuentro x cuadrado. Quizá encuentro el x cuadrado sumado con x. Y esto lo podría reemplazar por ¿cuánto? Por menos 1. ¿De acuerdo? Podría ser una táctica. ¿De acuerdo? Ahora, esa es una forma. ¿De acuerdo? Yo lo voy a realizar de otra manera. ¿De acuerdo? Incluso también eso me puede ayudar. Por ejemplo, más de uno ya puede estar pensando, pues ahora, acá el x cuadrado lo puede reemplazar. Pero en x a la 10, formar x cuadrado sería x al cuadrado a la 5. Y reemplazar x cuadrado por este equivalente a la 5 sigue siendo muy grande. Así que por ahora no nos conviene eso de ahí. ¿De acuerdo? Listo. Esto de acá lo borramos. Incluso por ahí alguno puede estar pensando, profesor, si veo x cuadrado sumado con 1, lo reemplazo con menos x. También es otro despeje. ¿De acuerdo? Sí, también es válido. Lo coloco por acá también. Si veo x cuadrado sumado con 1, lo podría reemplazar por menos x. Correcto. ¿De acuerdo? Ahora, tal y como está, no sé si reconoces a este trinomio. Sí, ese trinomio te voy diciendo que necesita de un compañero, necesita de otro polinomio. Bueno, necesita de un binomio específicamente. X cuadrado más x más 1. Esto de acá, si tú lo multiplicas por un binomio, te da una identidad conocida. No sé si recuerdas qué binomio le falta. ¿Sí? ¿Te acuerdas por ahí? Perfecto. Profesor, le falta x menos 1. Porque si tú lo multiplicas por x menos 1, a ver, ¿eso qué te da? X cuadrado más x más 1 por x menos 1. ¿Eso qué es lo que te da?
Ya, esa es parte de Argand, sí, pero esta propiedad en realidad tiene que ver con los cubos. Esto de acá Diferencia de... representa... Exacto, perfecto. Eso representa una diferencia de cubos. Si bien es cierto, esto también forma parte de Argand, pero también Argand te dije que tenía como componentes a la suma y a la diferencia de cubo, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado porque eso lo hemos visto en productos notables. También te pedí que justamente, exacto, como me acaban de comentar, también te había pedido que recuerdes cómo se separa una suma y una diferencia de cubos, ¿de acuerdo? Que en lo sucesivo lo vamos a aplicar acá en división, más adelante en factorización, ¿de acuerdo? Así que es algo que vamos a tener en cuenta. A ver, ¿y esto de acá, profesor, para qué sirve? Ah, lo que sucede es que, mira, vamos a borrar esta parte, ¿de acuerdo? Y tendría lo siguiente, a ver, a este x cuadrado más x más 1, y que es igual a 0, me doy cuenta que si yo lo multiplico por x menos 1, se forma una diferencia de cubos. Si lo multiplico por x menos 1. Y eso es lo que voy a hacer. Lo vas a multiplicar por x menos 1 en el primer y en el segundo miembro. ¿De acuerdo? Sí, lo multiplicas. Así tal y como está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos quedará? Esto de acá se forma como x al cubo menos 1. Igual a 0 por x menos 1, 0. ¿De acuerdo? Y de acá nos está quedando que x al cubo vale 1. Y ni te atrevas a sacarle raíz cúbica. No, ahí déjalo. ¿De acuerdo? Lo dejas ahí. Y acá la pregunta que uno se podría estar realizando es que, a ver, profesor, si usted está multiplicando por x menos 1 abajo, ¿no debería ser lo mismo arriba? Si no estaría, digamos, cambiando la operación. Sí, de acuerdo, pero multiplicarlo por x menos 1 arriba es bastante tedioso. Imagínate aplicar distributiva. No conviene, ¿de acuerdo? No te conviene mucho. Si tú aplicas distributiva, como que se va a operar, es muy complicado de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, el consejo es obviamente que te doy, es que una forma, o de manera formal, y eso lo vamos a ver la próxima semana, que sí, si yo lo multiplico por x menos 1 abajo, también debería hacerlo arriba, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver este procedimiento, ¿de acuerdo? No te preocupes, que va a salir lo mismo. Esta es una forma de resolverlo. Ya que dice que x al cubo vale 1, esto es lo que debe de formar ¿dónde? Arriba, ¿de acuerdo? En tu dividendo. Ahora, una pequeña advertencia. Tu divisor es de grado 2, por lo tanto tu residuo puede ser lineal o puede ser una constante. No te puede salir cuadrático, no te puede salir un grado mayor que 2, ¿de acuerdo? Ni cuadrático tampoco. Entonces, atento con lo que te acabo de comentar. Vamos por acá en el punto 2, ¿de acuerdo? Ya que hemos encontrado el valor de x al cubo igual a 1, lo que debes hacer ahora para hallar el resto, que según el problema es r de x mayúscula, debes de formar x al cubo arriba y reemplazarlo por 1. No, pero ¿cómo formo x al cubo en x a la 10? En x a la 9 sí, sí lo puedo hacer. Pero, por ejemplo, ¿cómo podría formar x al cubo arriba en x a la 10? Podría ser un artificio, ¿de acuerdo? Como separar el x a la 10. A ver, permítame un segundo. El x a la 10 lo separas, por ejemplo, como x a la 9 por x. Consigues un múltiplo de 3 acá en el exponente. Y este x a la 9 sabes que lo debes escribir como x al cubo, todo elevado al cubo. Hasta ahí, por ejemplo, va 9. Multiplicado por x, x a la 10. Perfecto, listo. Ya sabemos que este x a la 10 se puede separar de esa manera. Continuamos, porque el x a la 9 es mucho más fácil. Eso lo hemos visto hace unos segundos. Este es x al cubo elevado al cubo. A ver, x a la 8. X a la 8 lo voy a separar como x a la 6 por x al cuadrado. Este x a la 6 lo escribo como x al cubo, todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por x al cuadrado. A esto le vamos a restar ¿qué cosa? Le restamos x al cubo, que ya no lo escribimos de otra manera porque lo reemplazamos por 1 directamente. A esto le resto x al cuadrado, le sumo 7x y le resto 6, ¿de acuerdo? Borramos esta parte que está por acá. Y ahora sí,
Ya que nuestra tarea era formar x al cubo, y ya lo hemos hecho, lo reemplazamos. Donde veamos x al cubo, lo reemplazamos por 1, ¿de acuerdo? Igual, x al cubo, profesor, esto de acá vendría a ser 1, que está elevado al cubo, multiplicado por x, más x al cubo, eso lo seguimos reemplazando por 1, que está elevado al cubo y por nada más x al cubo también lo reemplazamos por dicho equivalente. Esto de acá es 1 elevado al cuadrado. Que ojo, está multiplicando al x cuadrado. Menos x al cubo. Ojo, esto de acá también lo reemplazamos por su equivalente. ¿Quién es x al cubo, profesor? Eso ahí debe ser 1. A esto le vamos a restar x al cuadrado. Le sumamos 7x menos 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría r de x? A ver, operando. A ver, me confirman por ahí, si nosotros operamos rápidamente, nos quedaría 8x, 8x menos 6. A ver, me confirman por ahí si es que está bien operado. Sí, a ver rápidamente. Perfecto, sí. A ver, alguien más que me confirme. Sí, está bien todo operado. Se va el 1, me queda el menos 6, te queda x más 7x, 8x y se van los cuadráticos, ¿de acuerdo? Listo. Al parecer me queda todo operado de esa manera. Listo. Ya tenemos R mayúscula de X. ¿De acuerdo? Un pequeño comentario. Imagínate, en el peor de los casos, ¿de acuerdo? Imagínate que tu residuo te quedaba, por ejemplo, más X cuadrado. ¿De acuerdo? No te queda, ojo, no te está quedando. Solo te estoy diciendo que imagines que te queda X cuadrado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Profesor, mi divisor es de grado 2. Por lo tanto, mi residuo debe ser lineal o cuadrático. Pero si yo opero y me queda un X cuadrado, esto de ahí estaría mal. Claro, es que está mal porque lo multiplicamos por x menos 1 sin afectar arriba. ¿Cómo podemos enmendar este error? ¿Cómo podemos hacer que no sea cuadrático? Lo que pasa es que acá tendrías que reemplazarlo por un equivalente. ¿Y ese equivalente quién es? Cualquiera de estas tres opciones. ¿Te acuerdas que de esto teníamos que despejar? Igualar a 0. Ya. Vas a escoger alguna de ellas que te sirva. Profesor, por ejemplo, como veo un x cuadrado, lo puedo reemplazar por menos x menos 1. Entonces, a este x cuadrado que me está sobrando lo reemplazas por menos x menos 1. ¿Qué has hecho? Te has deshecho del x cuadrado y te queda un lineal. Y el problema está perfectamente bien, ¿de acuerdo? Entonces, eso de ahí podrías tenerlo cuando te queda un cuadrático. Tienes que bajarle el grado, ¿de acuerdo? Porque recuerda que el problema inicial tiene como divisor un polinomio de grado 2, ¿de acuerdo? No te queda uno de grado 3, no, uno de grado 2. Que lo multiplicamos, esto simplemente fue para operar. Pero recuerda que tu residuo, según esto, debe ser lineal o independiente, ¿de acuerdo? O uno de grado 0. Listo, entonces, a ver, esto sería R mayúscula. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, yo sé que este problema es bastante pesado porque tiene muchas partes, ¿de acuerdo? Hay 3 divisiones, ¿de acuerdo? Y estamos tratando de explicarlo paso a paso, ¿de acuerdo? A ver, entonces, coménteme rápidamente hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende la idea o hay algo que todavía no haya quedado claro? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Me comentan, por favor? A ver. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Profe, el x menos 1 del x menos... ¿Cuál x menos 1? Ah, ojo, yo no lo he multiplicado arriba. No, no lo he multiplicado para nada. La única multiplicación lo he hecho en el divisor, ¿de acuerdo? He operado y como te comenté, debería también de multiplicarlo arriba. Pero imagínate multiplicar cada uno por x menos 1. Te sale bastante. Es muy tedioso, ¿de acuerdo? ¿Cómo enmiendo ese error de no haberlo multiplicado por x menos 1 arriba? Ah, lo que pasa es que, por ejemplo, si me queda un cuadrático por acá abajo, lo reemplazo por cualquier equivalencia, ¿de acuerdo? Así digamos que, entre comillas, cubro ese error de no haberlo multiplicado por x menos 1, ¿de acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, hacen el mismo proceso, como les han enseñado a multiplicar por x menos 1 arriba y abajo, ¿de acuerdo? Van a obtener lo mismo, deberían obtener el mismo residuo, ¿de acuerdo? Solo que si hubiesen 3 elementos lo haría, pero como hay
como 7 elementos, saldría a multiplicar de forma distributiva y sumar como enfermo. Así que no lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Listo. La primera parte ya está. ¿De acuerdo? El problema sí es tedioso porque hay que hacer ahora otra división. ¿De acuerdo? Vamos con el número 2, ¿de acuerdo? Porque otro alumno realizó otra división. Vamos a poner por acá 2. ¿Qué división fue esta de acá? A ver, yo tengo los datos por acá. Era x a la 6 restado con x a la 4, sumado con x al cubo. Esto lo sumó con 2x al cuadrado, lo sumó con 3x y acá con menos 4. Esto va a ser dividido entre x cuadrado menos 1, ¿de acuerdo? Esta es la división que le piden al otro alumno, ¿de acuerdo? A ver, nuevamente acá lo hacemos con teorema del resto. Sí, sin miedo, teorema del resto. Profesor, primer paso, 1, ¿de acuerdo? Este x cuadrado menos 1, a ver, permítame un segundo. Este x cuadrado menos 1, que es su divisor, le igualamos a 0. Esto quiere decir que el x cuadrado es igual a 1. Y acá no hagas nada más, déjalo tal y como está, porque tu tarea está en formar x cuadrado y reemplazarlo por 1. Ni te atrevas a sacarle raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Siguiente paso, vamos. El residuo que por datos del problema dice que es r minúscula, lo vas a encontrar al formar x cuadrado acá arriba en el dividendo y reemplazarlo por 1. A ver, profesor, x cuadrado es fácil formarlo acá, porque es x a la 6 se escribe como x al cuadrado, todo elevado al cubo. 2 por 3, 6. Menos. En el x a la 4, mucho más fácil. Ese es x cuadrado al cuadrado. Más. Para este x al cubo, lo separo como x al cuadrado multiplicado por x. Ahí está el x al cubo. Finalmente, colocaré 2 veces x al cuadrado. Esto lo reemplazo por 1 luego. Le sumo 3x y al final le restamos 4. Entonces, r de x tendré igual a lo siguiente. Donde veas x cuadrado lo reemplazas por 1, ¿de acuerdo? En este caso tengo también un x al cuadrado. Esto lo reemplazo por 1 al cuadrado. Más este x cuadrado también lo reemplazo por 1. Pero este x cuadrado está multiplicado por x. Más 2 veces x al cuadrado. Eso lo reemplazo por el equivalente 1. Y esto habría que sumarle 3x menos 4. Listo, un favor, me ayudan a operar. ¿Cuánto queda el residuo acá? Operando rápidamente. Me quedaría 4x, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, 4x menos 2. Perfecto, listo. Muy amable, 4x menos 2. Listo, chicos. Entonces, esta parte mucho más sencilla, ¿de acuerdo? Esta parte más sencilla de todo, ¿de acuerdo? Tenemos R mayúscula y R minúscula, ¿de acuerdo? Ya podemos hallar lo que nos pida el problema, ¿de acuerdo? ¿Qué nos pide? Dice que, a ver, el profesor revisa los resultados son correctos, obviamente, ¿cómo no va a ser correcto esto acá? Y además nos pide que al final debe dar como respuesta el resto de dividir x, debe ser minúscula obviamente, por r mayúscula menos 8r minúscula entre x más 1. A ver. Se pide, ¿de acuerdo? Vamos a colocar por acá. A ver, se pide ¿qué cosa? Dividir, el resto de la siguiente división. X multiplicado por R mayúscula menos 8 veces R minúscula de X y dividirlo entre X más 1. ¿De acuerdo? Listo. A ver, realicemos esa división. Como ya tenemos tanto R mayúscula como R minúscula, prácticamente el problema ya está hecho. ¿De acuerdo? Se puede hacer esto al toque. A ver, ¿cuánto nos salía R mayúscula? R mayúscula es 8x menos 6. Por x sería x que multiplica a 8x menos 6. A esto le vamos a restar 8 veces r minúscula, que nos salía 4x menos 2, ¿de acuerdo? 4x menos 2. Esto dividido entre x más 1, ¿de acuerdo? Listo. A ver, rápidamente lo operamos mentalmente esta parte de acá, ¿te parece? Si nosotros lo operamos, nos saldría 8x al cuadrado, menos 32 menos 6 menos 38x, más 16. Por favor, ¿lo corroboran? ¿Sí? Por favor, corroboran si eso está bien operado.
Si no se me vaya a escapar alguna operación, por ahí haya sumado mal. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, vamos. Perfecto, ¿de acuerdo? Está todo bien operado. Listo. Me piden el resto, profesor. Eso es el proceso más fácil de todos. Teorema del resto, si quieres hacerlo con Horner, Ruffini, qué sé yo. Yo voy a aplicar teorema del resto directamente. Porque el paso es sencillo. Primero, al x más 1 es igual a 0. Con esto obtenemos una equivalencia que el x vale menos 1. El siguiente paso está para hallar el resto de dicha división es evaluar el menos 1 arriba. Es decir, 8 que multiplica menos 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Menos 38 que multiplica menos 1 y sumarle 16. A ver, esta operación me daría 8 menos 38 sería más 16 menos 2, 62. Sí, perfecto, Ronaldo también me dice 62, entonces esa debería ser la respuesta. La clave, ¿dónde está? Exacto. La clave sería avión, 62, ¿de acuerdo? El problema, ojo, no es complicado, ¿de acuerdo? Pero sí es pesado porque te ha puesto prácticamente dos divisiones, bueno, mejor dicho, tres divisiones en un problema, ¿de acuerdo? Si hubiese sido una, quizá, ya ahí te lo compro. Es fácil el problema. Pero acá hay una, dos y tres divisiones. Así que el problema no es complicado. Es pesado al momento de operar, ¿de acuerdo? Es tedioso. Pero los conceptos que hemos aplicado son bastante directos, ¿de acuerdo? Listo, entonces problema uno resuelto. Es más, ¿qué problema uno han puesto todavía? Tedioso. Vamos con el problema número 2, ¿de acuerdo? Este de acá le hacemos captura y lo mandamos para la pizarra, ¿de acuerdo? Lo colocamos en otra página, ¿de acuerdo? Para acá y lo movemos para la esquina. A ver, ¿qué nos dice el problema número 2? Vamos por acá y zoom. A ver, dice que la edad de Miguel Ángel en años es el quíntuplo, no sé. A ver, del coeficiente principal del polinomio. A ver, mira. De este polinomio que tenemos por acá, ¿quién sería su coeficiente principal? Teoría. Eso te enseñé en la parte de polinomios. ¿Quién es el coeficiente principal de ese polinomio? A ver, ¿quién es? Dice que la edad de Miguel Ángel en años obviamente es el quíntuple del coeficiente principal del polinomio P. De este polinomio P que lo estoy señalando, que lo he colocado como un check, ¿quién es el coeficiente principal? A ver, ¿quién es el coeficiente? A ver, principal, profesor, ¿qué era? El coeficiente principal es quien acompaña a la variable con mayor exponente. Profesor, de todos ellos, esto es de grado 5, por lo tanto, el coeficiente principal debería ser A más 1. Si quisiera hallar entonces la edad de Miguel Ángel, necesito conocer el A. ¿De acuerdo? Le sumo 1, lo multiplico por 5, por el quíntuplo, y luego esa es la edad. ¿De acuerdo? A ver, entonces, esto de acá, ya me dicen que ese es el polinomio, tal. Me dicen que además ese polinomio P de X es divisible por este otro. A ver, para conseguir A, que está adelante, tengo que dividirlo entre este otro polinomio. Esos dos son divisibles. Esta es una palabrita clave que te enseñé. Pregunta, ¿qué voy a aplicar? Creo que está bien, está todos los datos ahí directamente. ¿Qué se va a aplicar? Se puede aplicar Horner, pero es más, el Horner invertido, ¿sí o no? Porque tiene indicadores. El A más 1 y el B menos 1 aparecen adelante. Y además me dicen que es divisible. ¿Qué me dicen entonces? Que el residuo es 0. Oh, profesor, la división es exacta. Perfecto, ese es Horner invertido en una. Listo. ¿Qué vas a dividir? ¿P de X? ¿Te parece si aplicamos Horner invertido y lo voy a escribir en la división de forma directa? ¿De acuerdo? Vamos a escribir acá por Horner invertido. ¿De acuerdo? Por Horner invertido. Lo que te estoy comentando es que para ahorrar tiempo, ese polinomio P de X lo voy a escribir acá ya invertido. Es decir, empiezo con el independiente, me voy luego con el lineal, sigo con el cuadrático, continúo con el cúbico, el penúltimo sería más b menos 1 por x a la 4, para que el último sea el más a más 1 por x a la 5.
Listo, ese polinomio que está completo y ordenado, sí, de grado 0, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, todo está. Ya hemos ordenado según la forma para, ojo, el Horner invertido lo hemos ordenado de forma creciente. Y lo mismo vamos a realizar en el divisor. El divisor empiezo con su término independiente que es 5, continúo con su lineal que es 2x y termino con su cuadrático que es menos 3x cuadrado. Ya hemos ordenado según lo requerido, empezamos con el esquema, ¿de acuerdo? A ver, para el esquema necesitamos una línea horizontal por acá y otra por acá, una vertical por acá, y empezamos a escribir a los elementos, ¿de acuerdo? Dejamos este espacio y colocamos a los coeficientes con todo y signo. 20, luego tendría que colocar menos 2, menos 6, menos 5, b menos 1 y finalmente a más 1. Los coeficientes ahora del divisor. El primero 5 recuerda que por definición no cambia. Este más 2 cambia a menos 2 y menos 3 pasa a más 3. ¿De acuerdo? Profesor, la última línea. Claro, esa línea depende del grado del divisor. Como el divisor es cuadrático, dejas dos columnas por acá. ¿De acuerdo? Esta línea separa al cociente y al residuo. ¿De acuerdo? Ahora sí, empezamos con el método. 20 entre 5, ese es 4. ¿De acuerdo? 4 por menos 2, menos 8. Y 4 por 3, 12. ¿De acuerdo? Listo, ¿qué hacemos? Ahora sumamos. Menos 2 menos 8, esto me da menos 10. ¿De acuerdo? Volvemos con el esquema. Menos 10 entre 5, esto te da menos 2. Multiplicas menos 2 por menos 2, ese es 4. ¿De acuerdo? Y menos 2 por 3, menos 6. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con esta tercera columna? Sumamos 16 menos 6, esto te da 10. Luego tendrías que dividir este 10 entre 5, 2. Si ya los números no te cuadran es porque algo se te ha pasado por ahí, ¿no? 2 por menos 2, esto es menos 4. 2 por 3, esto debería ser 6. Finalmente nos queda sumar esta última columna. Menos 4, menos 6, menos 10, menos 5, menos 15. Y menos 15 entre 5, menos 3. Este menos 3 por menos 2, 6 positivo, ¿de acuerdo? Y menos 3 por 3, menos 9. Al final recuerda que como estos dos polinomios son divisibles, quiere decir que al final el residuo debe ser 0, 0, por ser divisibles, ¿de acuerdo? Profesor, entonces ya se puede encontrar A y B. Efectivamente, porque recuerda que lo que debes hacer es sumar directamente, ¿de acuerdo? Sí, sumas las dos últimas columnas. De la primera, sumas B menos 1 con 6 y con otros 6, esa columna te debe dar 0 al final. Esto quiere decir que el B vale menos 11, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Siguiente columna. A más 1 sumado con menos 9, eso te debe dar 0. Esto quiere decir que el valor de A es 8. Ya tenemos al valor de A y B, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos hallar cualquier cosa. Recuerda que la edad de Miguel Ángel es 5 veces el coeficiente principal del polinomio original, A más 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a colocar acá, por lo tanto, la edad, ¿de acuerdo? La edad de Miguel Ángel, ¿de acuerdo? A ver, la edad de Miguel Ángel dice que es 5 veces, ¿qué cosa? El coeficiente principal. El coeficiente principal, profesor, era A más 1. Pero recuerda que el valor de A lo hemos acabado de encontrar, ¿de acuerdo? Ese valor de A, ¿cuánto es? Ah, profesor, ese valor debe ser 8, ¿de acuerdo? El valor de A es 8, sumado con 1, 9 por 5, 45, ¿de acuerdo? O sea que en realidad Miguel Ángel tendría 45 años. Profesor, esa es la clave entonces. Mira, ya hay 45, pero te piden algo más. Dice, te piden hallar la edad de Miguel Ángel, pero dentro de valor absoluto de B más 2 años. Ya, no me piden esta edad. Me piden la edad dentro de cuánto. Dentro del valor absoluto de B más 2 años, ¿de acuerdo? Pero el B, ¿cuánto era? A ver, el B nos salió justamente negativo, es por eso que le toma el valor absoluto.
el valor absoluto de menos 11. Sería positivo, 11. Sumado con 2, me están preguntando la edad, justamente dentro de 13 años. ¿De acuerdo? Si tiene 45 años actualmente, dentro de 13 años tendrá 58 años. ¿De acuerdo? Listo. Esa será la edad actual, o bueno, la edad dentro de 13 años de Miguel Ángel, 58. La respuesta sería casita. ¿De acuerdo? Listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Pregunta, duda? Perfecto. ¿Cómo supo dónde colocar la línea vertical? Exactamente qué línea vertical. ¿Esta de acá? ¿La separación? ¿La que estoy señalando por acá? ¿Sí? ¿Este de acá? Esto recuerda que va respecto al grado del divisor. Como el divisor es de grado 2, como notas por acá, cuadrático, cuentas columnas o cuentas dos columnas contando desde el final. Una columna, dos columnas. Luego trazas. Si abajo fuese cúbico el divisor, colocas tres columnas. Una, dos y tres columnas. Y luego tu separación. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿De acuerdo? Si no, todo claro. El problema es bien sencillo, ¿de acuerdo? Siempre se empieza del final, exacto. Habíamos dicho que comienzas de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Listo. A ver, entonces ahí, hasta acá, perdón. ¿Alguna duda, algún inconveniente, algo todavía que no se haya entendido? Sí, hacerlo rápidamente por acá, si no para continuar, me comentan por favor. A ver, esto lo ocultamos por mientras. ¿Cómo vamos en tiempo? Nos queda media hora. A ver. Mira, ¿te parece la 3? ¿Te parece si la omito? Porque es bastante sencillo. Parece deco. Bueno, ni tanto ya, porque es bien práctico. Me dan el volumen. Y recuerda que en un cilindro, ¿cómo hallas el volumen? El volumen se halla como el área de la base por la altura. ¿Qué tienes en el problema? El volumen y el área de la base. Pregunta, ¿la altura no será dividir el volumen, o sea, ese polinomio que de cuarto grado, entre el área? Y el problema resuelto. ¿De acuerdo? No sé si entienden lo que les estoy diciendo en la número 3. Es bien práctico, ¿de acuerdo? Es bien práctico porque tienen volumen, tienen área, prácticamente el problema se puede hacer al toque. Se divide volumen entre área, ese polinomio o esa división de polinomios te va a dar la altura, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente te quedaría una de estas de acá, ¿de acuerdo? El problema 3 es bastante sencillo. Voy a pasar al problema número 4, ¿de acuerdo? Este es otro deco. Pasamos al cuarto problema. A ver, lo copiamos, cerramos. No te preocupes, voy a ver si me da tiempo, cosa que antes de mandarte este solucionario, desarrollo ese problema del cilindro, ¿de acuerdo? Voy a ver si me da tiempo para hacerlo, cosa que te los paso también como problema resuelto, ¿de acuerdo? A ver, vamos con la número 4. Nos dice, al dividir ese polinomio por x cuadrado más 3x menos 1, se obtiene como cociente q de x y se obtiene como residuo... A ver. Me dan prácticamente todo. No sé si te has percatado. Me dan dividendo, me dan divisor, me dan el cociente y me dan el resto. Prácticamente tengo los cuatro elementos. Ahora, Horner podría ser ya, pero acá tengo el A que está adelante. Mucho problema. Ruffini no es porque el divisor no es, es cuadrático, perdón. Así que como tengo los cuatro elementos, voy a aplicar la identidad fundamental de la división, ya que en la identidad vemos que los cuatro elementos están presentes, ¿de acuerdo? Entonces por acá decimos, por la identidad fundamental de la división. ¿Qué tenemos? Dividendo igual a divisor por cociente más residuo. El dividendo, P de X, porque dice que se va a dividir, es AX a la 4 menos 8X al cuadrado más 5X menos 1. Polinomio dividendo es igual o idéntico al polinomio divisor, que en este caso es x cuadrado, más 3x menos 1, multiplicado por el cociente que me dan como dato, es x al cuadrado menos 3x más 2, y a esto le debo de aumentar el resto, que por dato es mx más 1. Perfecto. A ver, hay una opción. Bueno, hay varias opciones. La primera pregunta que te podría hacer es que ¿notas que la vale 1 al toque, hacia el ojo?
¿Lo ves que el A vale 1? ¿O no lo ves? Si ves que el A es 1, mira, si ves que el A es 1 al toque, tienes bastante práctica, créeme, ¿de acuerdo? Si no lo ves, no te preocupes, lo hacemos de otra manera. Ya, a ver, como solo pocos han visto que el A vale 1 directamente, no pasa nada. Te lo comento cómo sale 1, pero lo hacemos de otra manera, ¿de acuerdo? Es que lo que pasa es que como son dos polinomios idénticos, lo que tienes que hacer es igualar lo que tienes acá con lo que tienes acá. Comparar términos semejantes. Si uno rápidamente multiplica x cuadrado por x cuadrado, te sale x a la 4. Y al otro lado tienes ax a la 4. Dime, por comparación directa, el a no debe ser 1. ¿De acuerdo? Ya, ese es por comparación directa. Y ahora, ¿cómo hallas el m y todo eso? Pues tendríamos que operar, pues, ¿de acuerdo? Ahora, imagínate que ya no has visto cómo sale el 1, ¿de acuerdo? Te pido que sale al ojo y te has quedado ciego prácticamente. Entonces, no pasa nada. Lo que vas a hacer es lo siguiente, mira. Tenemos una identidad, ¿de acuerdo? Para esa identidad, tú le puedes dar al X cualquier tipo de valor. Así como la identidad fundamental en el problema que hicimos en la parte teórica, le dimos un valor conveniente al X, acá puedes darle al X el valor que tú quieras. No interesa que se elimine algo. Obviamente no le vas a dar 0, porque si le das 0, te vuelas al A y te vuelas al M, porque ambos tienen X. ¿De acuerdo? Así que al X no le des 0, ¿de acuerdo? ¿Qué valor, por ejemplo, de forma conveniente podría darle al A? ¿Qué valor me recomiendas? Un valor pequeño, un valor que me permita operar eso fácilmente. Puede ser 1, perfecto. Yo voy con lo que me dice Megan, ¿de acuerdo? Le voy a dar 1, porque es más fácil de operar, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, sí, el X vale 1, ¿de acuerdo? Le vamos a dar 1 al valor de X. En cualquier expresión que veas X, reemplázalo por 1. Y yo lo voy a hacer al toque, ¿ah? Si X vale 1, 1 a la 4, 1 por A menos 8 sumado con 5 menos 1 es igual, si le reemplazo por 1 me daría 3, si lo reemplazo por 1 me queda 0, y lo reemplazo por 1 me quedaría m más 1, ¿de acuerdo? Acá me vas a ayudar operando si es que me confunden algún signo. Esto lo mando a restar. A menos m igual a ¿cuánto? Igual a 5. A ver, sería menos 3, menos 4. Sí, igual a 5. Por favor, ¿me confirman eso? ¿Sale esa operación? Sí, sale esa ecuación por ahí. A ver, verifíquelo. De repente a mí se me ha pasado con algún signo. Voy a ver si está todo bien escrito. Menos más menos. X cuadrado más 3x más 1. Sí, está todo bien. A ver, la operación ahora. Menos 3 menos 4 pasa a sumar como más 5. Sí, a mí me parece que está bien, ¿de acuerdo? Listo. A ver, entonces ya sabes qué vamos a hacer, porque si tenemos a menos m, hay que hallar otra ecuación para encontrar los valores de a y m, para formar nuestro sistema. Mi pregunta es, ¿qué otro valor me podrías recomendar? ¿Qué otro valor le podría dar al x? A ver, otro valor que me ayude a operar eso fácilmente. A ver, ¿qué otro número podría ser? Me dice menos 1 o 2. A ver, creo que voy a leer la mente un ratito de Megan y me dice 2, imagino, porque acá es 0. Creo que se ha dado cuenta que esto se descompone como x menos 2 por x menos 1. Y cuando la da 0, se elimina. Yo voy más que todo, ¿sabes? Por el menos 1. ¿Sabes por qué? Porque si le doy menos 1, se vuelve menos m. Cuando lo mando al otro lado, se vuelve más m. Cosa que tendría a más m y a menos m. Y el sistema se puede hacer al toque. ¿De acuerdo? Yo le voy a dar la razón, le voy a dar cualquier... Ojo, le puedes dar cualquier valor, hijo. Le puedes dar menos 1, 3, 4, 5, el que tú quieras. Igual, vas a tener que darle dos valores para formar un sistema, nada más. Simplemente yo le estoy dando valores para que me pueda resultar un sistema fácil de operar, ¿de acuerdo? Que no me queden 16, por ejemplo. Si le doy 2, me queda 16A. Uf, olvídate. Menos 1, ¿de acuerdo? Lo operamos con menos 1. Lo reemplazamos con mucho cuidado, ojo. Sería acá
A positivo, porque menos 1 a la 4 se vuelve positivo por A. A, este también se vuelve positivo con este 8 menos 8. Uf, madre mía. Menos 8, este se volvería menos 5, menos 1. Igual, si yo lo reemplazo por menos 1 sería menos 3. Si lo reemplazo por menos 1 sería 6. Lo reemplazo por menos 1, menos m más 1. ¿De acuerdo? Tendría que A más m es igual a ¿cuánto? A ver, menos 9, menos 14 pasa como menos 14. 18 menos 3 puede ser. ¿Lo verifican, por favor? ¿Sí? Sí, perfecto. Ronaldo me dice que sí. Azul. Ya, qué rápido. Por lo tanto, el problema se acabó. Sí, ya el problema está listo. ¿Por qué? Porque si tengo que esas dos ecuaciones, ya podría resolver el sistema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, decimos por acá, luego, una ecuación a menos m es 5 y la otra es a más m igual a menos 3. A las finales, como te comenté, no interesa el valor que le des. Debe de darle dos valores para formar el sistema. Acá le he dado convenientemente 1 y menos 1 para que yo pueda sumar directamente. Se elimina el m, me queda 2a igual a 2. A vale 1. Y si la vale 1, el m valdría menos 4. ¿De acuerdo? Corrobórelo, por favor, ¿sí? A vale 1 y m vale menos 4. Ya tenemos prácticamente todo el problema. Nos dicen, tal que 8a más m representa la edad actual de Jesús. Nuevamente con las edades. A ver, carambas. Por acá. Entonces tendríamos lo siguiente. La edad actual de Jesús, vamos a poner la edad de Jesús, dice que está dado por 8a sumado con m. ¿Cuánto vale a? A vale 1. Y a ese a le vamos a sumar, ¿qué cosa? El valor de m. Y m, ojo, que es negativo. Le vas a sumar menos 4. O sea que en realidad Jesús debería de tener 4 años, ¿de acuerdo? Operando. Jesús tiene 4 años. ¿Qué me preguntan? ¿Cuál será la edad de Jesús dentro de 10 años? Obviamente tendría que sumarle a esto 10 años. Dentro de 10 años, obviamente Jesús tendrá 14 años, ¿de acuerdo? Esto sería igual a 14 años. Listo, problema resuelto. Entonces la clave para el problema 4 sería casa, ¿de acuerdo? La C. Listo, problema nada complicado, ¿de acuerdo? Ha sido muy sencillo esa parte. Vamos con otro problema, ya hicimos el número 4. Vamos con el 5, ¿te parece? A ver, por acá. Vamos con el número 5. A ver. Copiar y cerrar. Y lo mandamos. No hay espacio acá. A otro lado. A ver. Entonces, un segundo. Veamos. En el número 5 nos dicen, un empresario va a repartir las utilidades de su empresa que ascienden a esa cantidad, ojo, y está en soles, ¿de acuerdo? Entre sus x cuadrado más x más 1 empleados, va bien, ¿de acuerdo? Donde x representa el número de horas que elabora cada empleado por día. Ojo, x representa el número de horas, no de cualquier tipo, de horas que elabora por día. De manera que cuando se hace ese reparto, a ver, sobra 14 soles. Ah, mira. Esto de acá me está diciendo que este es el monto total que se va a distribuir. ¿De acuerdo? Esta es la utilidad total. Se va a distribuir entre esta cantidad de empleados. Luego me dicen que al final, cuando se hace reparto, que me deben decir que es equitativo, imagino yo, sobra 14 soles. Una pregunta, ¿este 14 qué vendría a representar? Si cuando uno hace ese reparto, el 14 que es lo que está sobrando, vendría a representar ¿qué cosa? De las utilidades que tienes. Lo repartes entre tus empleados. Obviamente, si te está sobrando 14, exacto, eso debe representar ¿qué cosa? Tu resto, tu residuo. Exacto, listo. Ah, entonces, profesor, lo que me están diciendo es que al dividir esta cantidad, la utilidad, entre la cantidad de empleados, al hacer esa división, mi resto debe ser 14. Exacto. Entonces, primero, vamos a dividir ¿qué cosa? X a la 21 menos X a la 20, sumado con 3, entre X al cuadrado más X más 1. Como arriba son tres términos, sí podría darme el lujo de operar
multiplicándolo arriba y abajo por x menos 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De acuerdo? Ahora, también podría conservar el método que te había explicado para que veas que funciona, ¿de acuerdo? Tú de repente que ya tienes a la mano, de repente un lápiz y un papel, lo multiplicas por x menos 1 y haces con ese procedimiento. Yo lo voy a hacer de la misma manera que trabajé el problema anterior, por teorema del resto, ¿de acuerdo? Por el teorema del resto es sencillo. A ver, permíteme un segundo. A ver, teorema del resto. Es sencillo porque el primer paso es hacer que el x cuadrado más x más 1 sea igual a 0. Sabes que de acá tienes algunas equivalencias, como el x cuadrado, reemplazarlo por menos x menos 1. De repente encontrar x cuadrado más x y reemplazarlo por menos 1. O quizá encontrar x cuadrado más 1 y reemplazarlo por menos x. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué tengo entonces por acá, profesor? Segundo, este x cuadrado más x más 1 también hace unos minutos hemos visto que necesita de un compañero. Claro, profesor, esto de acá necesita de x menos 1. Y vamos a aplicar el mismo artificio, solo vamos a multiplicar al x menos 1 en el divisor. ¿De acuerdo? Sabes que si nos queda un cuadrático, lo reemplazamos por cualquiera de esta expresión. Recuerda que su divisor es de grado 2. Por lo tanto, su residuo debe ser lineal o independiente. ¿De acuerdo? De esto obtenemos que x al cubo menos 1 es igual a 0. Sabes que de acá sale que el x al cubo vale 1 y acá te detienes. Esto es lo que tú debes de formar, ¿dónde? Arriba. Y ese es el paso número 2, ¿de acuerdo? Para hallar el resto de dicha división, lo que tienes que hacer es evaluar x al cubo y reemplazarlo arriba. A ver, para el resto, ese x a la 21 lo escribo como x al cubo todo elevado a la 7, más que fijo. Menos el x a la 20. Quien se acerca es el 18, el múltiplo de 3 más cercano. El 18 lo consigo como x al cubo elevado a la 6 por x al cuadrado más 3. ¿De acuerdo? Operamos porque como ya sabemos que x al cubo vale 1, lo reemplazo. 1 elevado a la 7 menos 1 elevado a la 6. A ver, menos, pero este 1 elevado a la 6 queda multiplicado por x al cuadrado sumado con 3. ¿De acuerdo? Esto me quedaría 1 a la 7, 1, menos 1 a la 6, 1. Con este menos menos y por x cuadrado menos x al cuadrado más 3. Perfecto, profesor. Mi residuo me está quedando 4 menos x al cuadrado. Pero ojo, mi residuo no me puede quedar cuadrático. Había visto que el divisor es cuadrático, por lo tanto mi residuo debe ser lineal o una constante. ¿Cómo me deshago de este x al cuadrado? Bueno, te había comentado que este x cuadrado te puedes deshacer reemplazando con cualquiera de estas expresiones. Entonces tendría ¿qué cosa? A ver, por acá, del mismo color, igual 4 menos. Este x cuadrado lo reemplazamos por ¿qué expresión? La primera. ¿Quién es x cuadrado? Menos x menos 1. Este x cuadrado tiene un menos adelante, coloco paréntesis, menos x menos 1. Esto debe ser ¿qué cosa? 4. Ya lo opero de acuerdo, para no ir paso a paso. Esto operándolo sería 5 menos x. Perdón, 5 más x. ¿De acuerdo? Este vendría a ser entonces su residuo. X más 5 o 5 más x, como tú quieras. ¿De acuerdo? Lo colocamos como x más 5. Ahora, lo que pasa es que también no hemos trabajado un dato. ¿Te acuerdas que te había comentado que los 14 soles que sobraban era el resto? Pues esto debe ser el residuo. El residuo. Esto debe ser, a ver, permítame un segundo. Esto debe ser 14. 14 y mira, de acá voy a obtener el x. Porque si x más 5 suma 14, entonces en consecuencia x vale 9. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Me preguntan cuántas horas por día labora cada empleado. Recuerda que el número de horas está representado por x. Entonces la clave sería de frente 9. Una pequeña variación respecto a este problema sería si me preguntaran entre cuántos empleados se está repartiendo dicha utilidad. Como sabemos que x vale 9 y la cantidad de empleados es x cuadrado más x más 1, bastaría reemplazarlo acá. ¿De acuerdo? Es otra manera, o mejor dicho, otra forma de plantear el problema. ¿De acuerdo?
Listo, entonces acá nuevamente teorema del resto, bastante sencillo, ¿de acuerdo? Esto de acá lo ocultamos. Vamos con otro problemita porque nos queda 7 minutos, todavía hay tiempo. A ver, mira, la 7, la 6, perdón, también la voy a omitir porque me dicen que hay la presión y sabemos que la presión es fuerza entre área. La fuerza me da en el polinomio y el área tendrías que multiplicar los dos lados, ¿no? Si tú multiplicas estos dos, te va a quedar un polinomio cuadrático. Tendrías que dividir este cúbico entre este cuadrático utilizando Horner, ¿de acuerdo? A ver, viendo los signos, debería de quedarte 3, menos 4 más 2 para que me dé menos 8. Te debería quedar, te debe resultar como respuesta la D, 3x más 4, ¿de acuerdo? A juzgar por los números. Entonces, esta es división directamente, ¿de acuerdo? Como el del cilindro. Nos queda todavía tiempo, vamos a ver si hay un problemita por acá en la práctica que nos venga bien. La 1 es más de edades, así que no pasa nada. Ah, mira, la 2. Para ver cómo se hace el método de Ruffini, que no hemos visto para nada, ¿de acuerdo? Vamos con este método de acá. Vamos con Ruffini. Este de acá lo copiamos y lo mandamos para acá. Con este nos quedamos, ¿de acuerdo? Creo que nos va a dar tiempo solo para este de acá. La número 2, este de la práctica, ¿de acuerdo? Dice que la edad de Jorge en años está dado por la suma de coeficientes del cociente, ¿de acuerdo? Y si la división, este de acá, es exacta, a juzgar por la forma, esta división la vamos a tener que realizar utilizando el método de Ruffini. Su divisor lineal nos dice todo. ¿Arriba está completo y ordenado? Sí. Entonces, perfecto. Empezamos con el método de Ruffini, ¿de acuerdo? Sin más. A ver, colocamos primero esta línea vertical por acá. Estas dos horizontales por acá. Y empezamos a colocar a los coeficientes. El primero, 2n menos 4, ¿de acuerdo? El primer coeficiente es, a ver, 2n menos 4. El del cúbico es n más 2. El cuadrático tiene coeficiente 3n. El lineal tiene 2. Y el término independiente es menos 5, ¿de acuerdo? Por acá recuerda qué es lo que haces con el divisor, que es 2x menos 1. Ah, profesor, yo sé, es igual a 0. Y con eso obtienes que el x vale 1/2, fracción. Recuerda que para el método de Ruffini, el residuo siempre va a quedar marcado en el último lugar, ¿de acuerdo? Siempre va a quedar en esta última columna, a comparación del Horner, ¿de acuerdo? Empezamos, porque el proceso consiste en bajar el primer elemento, ¿de acuerdo? Ese elemento que es 2n menos 4 lo bajamos directamente por 1/2. O sea, dividirlo entre 2. Simplificamos, eso sería n menos 2. Suma n más 2 con n menos 2, se va el 2, te queda 2n. 2n por 1/2, n, ¿de acuerdo? 3n con n, eso suma 4n. 4n por 1/2, esto es 2n. Y 2n más 2 quedaría como tal. Al final, 2n más 2 por 1/2 sería n más 1. Y n más 1 sumado con menos 5, n menos 4. Ahora, por condición del problema me dicen que la división es exacta. O sea que este residuo debe ser 0. Esto implica que el n vale 4. ¿De acuerdo? El n vale 4. Listo. A ver, me preguntan o me dicen que la edad de Jorge dice que en años está dado por la suma de coeficientes, pero alto. Recuerda que mira cómo están los coeficientes. Todos son curiosamente múltiplo de 2, claro. Te expliqué en la parte teórica que debemos de dividir cada uno de estos coeficientes entre ¿quién? El coeficiente principal del divisor, entre 2. O sea, cada uno de ellos entre 2, entre 2, entre 2 y entre 2. Esos vendrían a ser los verdaderos coeficientes del cociente. Es decir, n menos 2, en este caso sería n, en este caso sería 2n, y por último, n más 1. ¿De acuerdo? Listo. El problema ya está resuelto, por lo tanto, lo que tengo que hacer es hallar ¿qué cosa? La suma de coeficientes. A ver, esto lo voy a borrar porque me dicen que la edad de Jorge, perdón, la edad de Jorge, ¿de acuerdo? Dice que está dado por la suma de coeficientes del cociente de Q de X, ¿de acuerdo?
Los coeficientes en realidad, ¿quiénes son? Estos que acabamos de encontrar, los que habíamos dividido entre 2. ¿Cuántos suman numéricamente esa parte de acá? A ver, bueno, algebraicamente suman 2, 3, 4, 5n. 5n menos 1, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Pero sabemos que n vale 4, por lo tanto, sería 5 veces 4 menos 1. Es decir, la edad de Jorge sería 19 años, ¿de acuerdo? La edad de Jorge sería de 19 años, o sea, la C, casa, ¿de acuerdo? Entonces, bien, perfecto, justo, con el tiempo exacto. Hasta ahí sería todo lo que tendría que enseñarte acerca de división. Hemos visto unos conceptos básicos, ¿de acuerdo? Con respecto a la parte teórica, lo que nos importaba era ver cómo se desarrollan los ejercicios. No te preocupes, voy a darme tiempo hoy por la tarde, ya que tengo una horita libre, ¿de acuerdo? Para poder resolver los problemas del cilindro y el de la presión, ¿de acuerdo? Para luego mandártelos. Y nada, de acuerdo, por la tarde ya vas a tener justamente la parte teórica y los problemas que hemos resuelto, ¿de acuerdo? Te los voy a mandar en PDF y los voy a subir al Classroom, ¿de acuerdo? Si es que hay alguna duda, hacerla ahora, si no, eso sería todo por hoy, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Entonces, no se preocupen, el material por la tarde lo van a tener en el Classroom, ¿de acuerdo? Eso sería todo conmigo. Nos estamos viendo el próximo martes, ¿de acuerdo? Por favor, repasar mi visibilidad. De todas maneras, voy a hacer la diapositiva el fin de semana para que lo puedan repasar como habíamos quedado. Y nada, síganse cuidando. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.